¿Qué sentido tendría atribuirle crédito a alguno de los tributos de los distritos? Consiguió creérselo hasta tropezarse con Pluribus, que exclamó: ¡qué talento! ¡Qué naturalidad! Como sobreviva, haré todo lo posible por colocarla de cabeza de cartel en mi club. Lo veo complicado, dijo Coriolanus. ¿No la enviarían de nuevo a su casa? Tengo un par de favores pendientes que podría saldar. Coriolanus, ¿no te ha parecido acaso a ti esto estelar? Celebro que te tocara ella. En serio, muchacho. Los Snow se merecían que le sonriese un poco la suerte. Viejo chiflado, con su ridícula peluca empolvada y su gato decrépito. ¿Qué sabría él? Coriolanus se disponía a ponerle los puntos sobre las íes cuando apareció Satria para susurrarle al oído: creo que ya tienes esa recompensa en el bolsillo. Después de lo cual el muchacho decidió dejarlo correr. A continuación se le acercó Sejanus, que estrenaba traje nuevo, con una pequeña mujercilla apergaminada que lucía un caro vestido con un estampado de flores colgada del brazo. Daba igual. Por mucho que un rábano se engalanara, seguiría pidiendo a gritos que lo trocearan. A Coriolanus no le cabía la menor duda de que aquella no era otra que la tan hablada Ma. Cuando Sejanus los presentó, le tendió la mano y le dedicó una sonrisa radiante. Señora Plint, es un honor. Por favor, discúlpeme por mi negligencia. Llevo días queriendo escribirle una nota, pero cada vez que me siento para hacerlo, me duele tanto la cabeza por culpa del traumatismo que me cuesta pensar con claridad. Gracias por el guiso. Estaba delicioso. Las facciones de la señora Plint se arrugaron más todavía con la satisfacción que le produjeron esas palabras. Somos nosotros los que deberíamos darte las gracias, Coriolanus, dijo con una risita azorada. Nos alegramos muchísimo de que Sejanus tenga un amigo como tú. Si alguna vez necesitas cualquier cosa, espero que sepas que puedes contar con nosotros. Bueno, lo mismo digo, señora. Me tienen a su servicio, replicó él, exagerando tanto que temió despertar sus sospechas. Pero Ma no era así. Se le anegaron los ojos de lágrimas y emitió un ruidito estrangulado, como si la generosidad del muchacho le hubiese dejado sin habla. Rebuscó en su bolso un armatoste sobreacogedor del tamaño de una maleta pequeña. Sacó un pañuelo con el borde de encaje y empezó a sonarse la nariz. Por suerte, Tigris, que sí trataba a todo el mundo con la misma dulzura, llegó a los bastidores en su busca y lo relevó de su puesto en la conversación de los Plint. Finalmente, los ánimos terminaron calmándose y mientras volvían a casa, los dos primos analizaron la velada, desde el cometido, desde el colorete, hasta el desafortunado corte del vestido de Ma. Aunque lo cierto es, Coryo, que no me imagino cómo podría irte aún mejor, dijo Tigris. Estoy contento, sí. Creo que podríamos conseguirle bastantes apoyos. Tan solo espero que esa canción no haya echado para atrás a ningún posible patrocinador. ¿Disculpa? Reconozco que a mí me ha conmovido, y a mucha gente sospecho que también. ¿A ti no te gustó? Por supuesto que me gustó, pero yo soy más abierto de miras que la mayoría, replicó Coriolanus. Quiero decir, ¿qué habrá querido dar a entender con eso? ¿Qué ocurrió con ella? Creo que tuvo una mala experiencia. Estaba enamorada de alguien que le partió el corazón. Esa solo es la mitad de la historia, insistió el muchacho, porque no podía tolerar que ni siquiera Tigris pensase que sentía celos de una donadie de los distritos. También está la parte que habla de vivir de sus encantos. A ver, podría significar cualquier cosa. Al fin y al cabo, es un artista. Coriolanus sopesó las palabras de Tigris. Supongo que tienes razón. Me contaste que había perdido a sus padres. Seguro que lleva años apañándoselas solamente ella por su cuenta. No creo que nadie que haya sobrevivido a la guerra y a los años posteriores pueda culparse de eso. Su prima clavó la mirada en el suelo. Todos hemos hecho cosas de las que no nos enorgullecemos. ¿Tú? No. ¿Cómo que no?, replicó Tigris con una amargura impropia de ella. Todos las hemos hecho. Quizá tú no te acuerdes porque eras demasiado pequeño.
quizá no te dieses cuenta de lo grave que era realmente la situación. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que me acuerdo. Pues sé más comprensivo, Coryo, le espetó Tigris, y procura no sentirte superior a quienes tuvieron que elegir entre la deshonra o la muerte. La reprimienda de su prima lo dejó desconcertado, pero no tanto como su alusión a una conducta que se podría considerar deshonrosa. ¿Qué había hecho ella? Porque fuese lo que fuese, lo había hecho para protegerlo, eso sin duda. Pensó en la mañana de la cosecha, cuando se había preguntado ocasionalmente con qué podría negociar Tigris en el mercado negro, aunque en realidad nunca se lo había planteado en serio. ¿O sí? ¿Habría preferido sencillamente ignorar los sacrificios que estaba dispuesta a hacer por él? Su comentario era demasiado vago, y había tantas cosas que no estaban a la altura de los Snow que podría decir, como ella al hablar de la canción de Lucy Gray. A ver, podría significar cualquier cosa. ¿Le apetecía entrar en detalles? No, la verdad era que no. Mientras él abría la puerta con cristalera del edificio residencial, Tigris exclamó incrédula: «¡No puede ser! ¡Han arreglado el ascensor!». Coriolanus se lo tomó con escepticismo, puesto que aquel trasto llevaba sin funcionar desde el inicio de la guerra. Sin embargo, la puerta estaba abierta y las luces reflejaban en las paredes con un espejo en el interior. Agradecido por la distracción, la invitó a pasar con una reverencia. «¿Después de ti?». Tigris soltó una risita y entró en el ascensor como la dama de una noble cuna que era. A decir verdad, lo era. O lo fue. ¡Cuánta amabilidad! Coriolanus la siguió y por un momento los dos se quedaron mirando fijamente los botones que designaban cada planta. La última vez que recuerdo haber visto esto en marcha fue justo después del funeral de mi padre. Llegamos a casa y desde entonces hemos tenido que subir a pie. La abuelatriz se va a poner loca de contenta, dijo Tigris. Sus rodillas ya no pueden con las escaleras. Yo sí que estoy loco de contento. A lo mejor así conseguimos que salga del piso de vez en cuando. Su prima le propinó un golpe en el hombro mientras se reía. En serio, sería agradable disponer del piso para nosotros solos durante 5 minutos. Saltarse el himno alguna mañana, quizá, o prescindir de la corbata para cenar. Por otra parte, corremos el riesgo de que empiece a hablar con la gente. Cuando Coriolanus sea presidente, lloverá champán todos los martes. Está bien, Coryo. Seguro que se lo toman a broma. Digo, ¿has visto su edad? Espero que hagan eso. ¿Quieres hacer los honores? Tigris estiró el brazo y le propinó un largo apretón al botón del ático. Tras unos instantes de pausa, las puertas se cerraron deslizándose, sin apenas chirriar, y comenzaron a subir. Me sorprende que la junta de vecinos se haya animado a arreglarlo ahora. Seguro que no ha sido barato. Coriolanus frunció el ceño. ¿Crees que estarán remodelando el edificio con la esperanza de vender algunas viviendas? Ahora que nos van a imponer nuevos impuestos, ya sabes. La jubilidad se esfumó del semblante de Tigris. Es posible. Sé que los Dolirul están dispuestos a vender por el precio adecuado. Dicen que su piso es demasiado grande para ellos, aunque no es verdad. ¿Será eso lo que digamos nosotros también? ¿Que nuestro hogar ancestral se nos ha quedado demasiado grande?, dijo Coriolanus mientras las puertas del ascensor se abrían para revelar la entrada del piso. Vamos, todavía tengo deberes que hacer. La abuelatriz había quedado levantada esperándolo para cantar sus alabanzas e informarle de que había estado repitiendo sin cesar los momentos más destacados de cada entrevista. Tiene encanto esa chica tuya, a su curiosa manera, aunque sea una vulgar golfilla. Será por la voz, supongo. No sé cómo, pero se le mete a uno dentro. Si Lucy Gray había logrado conquistar a la abuelatriz, Coriolanus pensó que el resto de la nación no tardaría en ocurrirle lo mismo. Y si a nadie más parecía importarle su cuestionable pasado, ¿por qué le tendría que importar más a él? Se llenó un vaso de suero de leche, se puso el batín de seda de su padre y se sentó dispuesto a escribir todo lo que le gustaba de la guerra. Empezó. Dicen que la guerra es miseria, pero no carece de encantos. Le pareció una introducción ingeniosa, pero no conducía a ninguna parte. Y media hora más tarde seguía sin haber avanzado nada.
La tarea estaba abocada a ser breve, como Festus habría asegurado. No obstante, sabía que la doctora Gaul no iba a conformarse con solamente eso, y una redacción tibia solo le reportaría una atención no deseada. Cuando Tigris fue a darle las buenas noches, Coriolanus decidió abordar el tema con ella. ¿No recuerdas absolutamente nada que nos gustara? La muchacha se sentó al pie de la cama y reflexionó sobre la pregunta. Me gustaban algunos informes, no los que usan ahora. ¿Te acuerdas de esas chamarras rojas? Las que tenían unos ribetes dorados en los desfiles. Coriolanus se animó al pensar en los desfiles con soldados y bandas de música que había asomado a la ventana. ¿Me gustaban los desfiles? Te encantaban. Te ponías tan nervioso que ni siquiera conseguíamos que te acabases el desayuno, dijo Tigris. Siempre nos juntábamos todos cuando había desfile. Asientos en primera fila. Coriolanus apuntó en una hoja las palabras uniformes y desfiles y después añadió fuegos artificiales. Supongo que me gustaban todos los espectáculos cuando era niño. ¿Te acuerdas del pavo?, preguntó de repente Tigris. En aquel entonces corría el último año de la guerra, cuando el asedio había reducido al Capitolio al canibalismo y la desesperación. Incluso las alubias escaseaban, y hacía meses que por su mesa no pasaba nada que guardase el menor parecido con la carne. En un intento por levantar la moral de la población, el Capitolio había proclamado el 15 de diciembre Fiesta Nacional de los Héroes. Se preparó un programa especial de televisión para recordar a una docena aproximada de ciudadanos que habían perdido la vida en defensa del Capitolio, entre ellos su padre, el general Crassus Snow. La luz volvió a tiempo para la transmisión, aunque llevaba cortada, y con ella la calefacción. Desde el día anterior se habían arrimado las gigantescas camas de la Volatriz y fueron testigos del homenaje de sus héroes. El recuerdo que tenía Coriolanus de su padre era difuso, incluso en ese entonces, y aunque conocía su rostro gracias a las fotografías, lo sorprendieron la voz grave y las implacables palabras de aquel hombre contra los estritos. Después de que hubiera sonado el himno, lo sacaron de la cama unos golpes de la puerta principal, donde encontraron un trío de jóvenes soldados vestidos con uniformes de gala que habían ido hasta allí para entregarles una placa conmemorativa y una cesta que contenía un pavo congelado de 9 kilos, cortesía del Estado. En un aparente intento por emular la antigua prosperidad del Capitolio, la cesta contenía además un tarro polvoriento de gelatina de menta, una lata de salmón, 3 bastones agrietados de caramelo de piña, una esponja de baño y una vela perfumada con fragancia a flores. Los soldados dejaron la cesta encima de una mesa, justamente en el recibidor. Leyeron una declaración de agradecimiento y les dieron las buenas noches. Tigris rompió a llorar y la Volatriz tuvo que sentarse, pero lo primero que hizo Coriolanus fue acercarse corriendo a la puerta para comprobar que estuviese bien cerrada y proteger así sus recién adquiridas riquezas. Comieron rebanadas de pan tostado con salmón y decidieron que Tigris se quedaría en casa al día siguiente, en vez de ir a la escuela para intentar averiguar cómo se cocinaba ese pájaro. Coriolanus utilizó el papel con membrete de los Snow para redactar una invitación a cenar que después le dio Pluribus, que se presentó con posca y un bote abollado de albaricoques. Tigris se había superado a sí misma, con la ayuda de uno de los antiguos libros de recetas del cocinero, y se dieron un festín consistente en pavo glaseado con gelatina relleno de pan y col. Nunca nada, ni antes ni después, había vuelto a saberle rico desde entonces. Sigue siendo uno de los mejores días de mi vida. Coriolanus no estaba seguro de cómo formularlo, pero acabó añadiendo respiro de las privaciones a la lista. Lo que hiciste con el pavo aquel día fue excepcional. Qué mayor me parecías entonces, aunque en realidad solamente fueses una niña pequeña, como yo un niño pequeño. Tigris sonrió. Y tú, con tu huerta de la Victoria en la azotea. Si te gustaba el perejil, yo era tu hombre. Coriolanus se rió, pero lo cierto era que se sentía orgulloso de su perejil, animado a la sopa, y a veces podía cambiarlo por otros artículos. Inventiva puso en la lista. De modo que escribió la redacción enumerando esas gratificaciones infantiles, pero al final
no se sintió complacido. Rememoró el último par de semanas, las bombas en la arena, la pérdida de sus compañeros de clase, la fuga de Marcus y cómo con todo ello había revivido el terror que experimentó cuando el Capitolio estaba sitiado. Lo que importaba entonces, lo que todavía importaba, era vivir sin ese miedo. Así que añadió un párrafo para hablar del profundo alivio que le había producido ganar la guerra y la sombría satisfacción de ver de rodillas a los enemigos del Capitolio, que con tanta crueldad le habían tratado, que tantos sacrificios le habían costado a su propia familia. Desarmados, impotentes, incapaces de seguir lastimándolo, había disfrutado con la insólita sensación de seguridad que acompañó su derrota. Una seguridad que solo podía ser fruto del poder, de la capacidad de controlar las cosas. Sí, eso era lo que más le había gustado. A la mañana siguiente, mientras llegaban los mentores supervivientes para celebrar la asamblea de ese domingo, Coriolanus intentó imaginarse qué habría sido de ellos de no haber estallado la guerra. Todos eran apenas bebés cuando comenzó y tenían alrededor de unos 8 años cuando acabó. Aunque las penurias habían cesado, sus compañeros de clase y él aún estaban muy lejos del ambiente de opulencia en el que había nacido. Y la reconstrucción de su mundo había sido tan lenta como descorazonada. Si pudiera eliminar los racionamientos y los bombardeos, el hambre, el miedo, y sustituirlos por el camino de rosas que les habían prometido en la cuna, ¿reconocería siquiera a sus amigos? Le sobrevino una punzada de culpa cuando sus pensamientos recayeron en Clemencia. Aún no había ido a visitarla. Entre su recuperación, los deberes y la preparación de Lucy Gray para los juegos. Sin embargo, no se debía solo a la cuestión de la falta de tiempo. No le apetecía en absoluto volver al hospital y comprobar el estado en el que se encontraba. ¿Y si la doctora hubiese mentido? ¿Y si las escamas estuvieran propagándose hasta cubrir todo su cuerpo? ¿Y si se hubiera transformado por completo en una serpiente? No, eso era ridículo. Aunque el laboratorio de la doctora Gowl era tan siniestro que su mente tendía a imaginarse los resultados más descabellados. Lo atormentaba una paranoia inquietante. ¿Y si los esbirros de la doctora Gowl tan solo estuvieran esperando a que él apareciese para encerrarlo también? No, eso no tenía sentido. Si hubieran querido secuestrarlo, entonces lo habrían hecho en el momento en el que él estaba hospitalizado. Concluyó que todo aquello era absurdo. Iría a verla en cuanto se le presentase la ocasión. La doctora Gowl, evidentemente madrugadora, y el decano Highbottom, evidentemente todo lo contrario, repasaron juntos las actuaciones de la noche anterior. Coriolanus y Lucy Gray habían arrasado, aunque también recibieron puntos los que habían conseguido, al menos, que sus tributos aparecieran sobre el escenario. En el Capitolio TV, Loco Flickerman informaba desde la oficina central de correo sobre las últimas novedades en la escena de las apuestas. Aunque los participantes situaban a Tanner y a Yusuf como favoritos, Lucy Gray había amasado 3 veces más regalos que su competidor más cercano. «Miren toda esa gente», dijo la doctora Gowl, mandándole pan a una chiquilla escuchismada con el corazón roto. Aunque nadie crea que tiene la menor posibilidad de ganar. ¿Qué lección podemos extraer de esto? En las peleas de perros, respondió Festus, hay espectadores que apuestan por chuchos, pequeños animales. Aguantan apenas de pie. A la gente le gustan las causas perdidas. Lo que le gusta a la gente más bien son las buenas canciones de amor, intervino Perséfone, mostrando sus hoyuelos. La gente es tonta, refunfuñó Olivia. No tiene ninguna oportunidad. Pero hay muchos románticos. Pup le hizo ojitos y le lanzó una serie de besos húmedos chasqueando los labios. Sí, los conceptos románticos e idealistas poseen una gran atracción, lo que nos da pie a hablar de sus ensayos. La doctora Gowl se sentó en un taburete de laboratorio, a ver qué es lo que han hecho. En vez de recoger las redacciones de la doctora Gowl, les pidió que leyeran en voz alta algunos fragmentos. Los compañeros de clase de Coriolanus habían abordado varios puntos que a él ni siquiera se le habían pasado por la cabeza.
Algunos ensalzaban la valentía de los soldados, la oportunidad de convertirse ellos mismos en héroes. Tal vez algún día, claro. Otros mencionaban el vínculo que se establecía entre los soldados que luchaban juntos o la nobleza de defender el Capitolio. Me hacía sentir como si todos formásemos parte de algo más grande, dijo Domitia. Asintió con gesto solemne y la coleta que llevaba en lo alto de la cabeza osciló como un péndulo. Algo importante. Todos tuvimos que hacer sacrificios, pero fue para salvar a nuestro país. Coriolanus se sentía desconectado de sus conceptos románticos, puesto que la opinión que le merecía la guerra no era en absoluto romántica. La valentía era imprescindible en la batalla por culpa de los frecuentes planes fallidos que elaboraban otras personas. Ignoraba si estaría dispuesto a recibir un balazo para salvar a Festus, por ejemplo, y no tenía el menor interés en averiguarlo. En cuanto a nobleza del Capitolio, ¿en serio querían eso? Lo que él deseaba no guardaba ninguna relación con la nobleza, y sí en ostentar el mando. Tampoco era que careciese de un firme código ético. Todo lo contrario, pero casi todo en la guerra, desde que se declaraba hasta las marchas para celebrar la victoria, le parecía un desperdicio absoluto de recursos. Se dedicó a vigilar el reloj de reojo mientras fingía estar absorto en la conversación, deseando que el tiempo volase para que a él no le pidieran leer nada. Ahora, sus desfiles le parecían pueriles, irrefutable pero totalmente desapasionado el atractivo del poder en comparación con las disertaciones de sus compañeros. Y se arrepentía de haber escrito esa parte sobre el cultivo del perejil. Se le antojaba superficial en exceso. Lo mejor que pudo hacer cuando le tocó el turno fue leer la historia del pavo. Domitia murmuró que le parecía conmovedora. Livia puso los ojos en blanco y la doctora Gaul enarcó las cejas y le preguntó si tenía algo más que compartir con el resto de la clase. Coriolanus simplemente repuso que no. Flint, dijo la doctora Gaul. Sejanus se llevaba todo ese tiempo muy callado y sin participar. Le dio la vuelta a la hoja que tenía delante. Lo único que me gustaba de la guerra, empezó a leer, era el hecho de que aún vivía en casa. Si me preguntaran si poseía más virtudes aparte de esa, diría que representaba una oportunidad para corregir algunos errores. ¿Y lo hizo?, preguntó la doctora Gaul. En absoluto, respondió Sejanus. La situación en los distritos está peor que nunca. Se elevaron objeciones al unísono por toda la clase. ¡Ah! No lo dijo en serio. Ah, sí, pues regresa al 2 a ver quién te extraña. Ahora sí que está tentando la suerte, pensó Coriolanus, aunque también él estaba enfadado. Hacían falta 2 para ir a la guerra. Una guerra, por cierto, iniciada por los rebeldes. Una guerra que lo había dejado huérfano. Sejanus, sin embargo, hizo oídos sordos a todas las protestas que alzaban sus compañeros y continuó dirigiéndose a la vigilante jefe de los juegos. Si me permiten la pregunta, ¿qué le gustaba a usted de la guerra, doctora Gaul? La mujer se quedó observándolo durante unos instantes interminables antes de contestar con una sonrisa. Me gustó que sirviese para demostrar que yo tenía razón. El decano Heyboton anunció que harían una pausa para almorzar antes de que nadie se atreviese a preguntar a qué se refería la doctora con eso. Y todos salieron en fila, dejando sus redacciones encima de la mesa. Disponían de media hora, pero a Coriolanus se le había olvidado llevar comida de casa, y como era domingo, allí no iban a proporcionarles ninguna. Dedicó ese rato a tumbarse en una zona en sombra de la escalinata, descansando la cabeza mientras Festus e Hilarus Havensby, mentor de la chica del Distrito 8, discutían sobre estrategias para los tributos. Recordaba vagamente haber visto al atributo de Hilarus en la estación del ferrocarril, con un vestido a rayas y una bufanda roja, pero sobre todo porque estaba con Bombin. El problema con las chicas es que, a diferencia de nosotros, no están acostumbradas a pelear, decía Hilarus. Los Havensby eran mega ricos, como lo habían sido los Snow antes de la guerra. Sin embargo, pese a todos sus privilegios, Hilarus daba la impresión de sentirse constantemente oprimido. Bueno, no sé, replicó Festus. Creo que mi coral
podrá hacer sudar a cualquiera. La mía es una bestia. Hilarus tomó un pellizco del sándwich de filete con sus uñas de manicura. Bobby se hace llamar. En fin, intenté preparar para la entrevista a la buena de Bobby, pero su personalidad es nula. No la ha respaldado nadie, así que no puedo alimentarla, aunque consiga evitar a los otros. Mientras se mantenga con vida, recibirá apoyo, dijo Festus. Pero, ¿te estás escuchando? No sabe luchar, y no dispongo de dinero con el que trabajar, porque a mi familia no se le da permitirse apostar. Se lamentó Hilarus. Tan solo espero que quede entre los 12 últimos para que yo pueda mirar a la cara a mis padres. Se avergüenzan de que Havensby esté dando un espectáculo tan lamentable. Después de comer, Satria condujo a los mentores al plato de noticias del Capitolio para que se familiarizaran con la máquina entre bastidores de los Juegos del Hambre. Los vigilantes de los Juegos trabajaban desde un puñado de oficinas destartaladas y, si bien la sala de control que les habían asignado daba la impresión de cubrir todas sus necesidades, parecía demasiado pequeña para tratarse del acontecimiento del año. Coriolanus pensó que todo aquello era un poco decepcionante. Él ya se había imaginado algo más llamativo. Pero los vigilantes estaban emocionados con los nuevos elementos incorporados en esta edición y parloteaban sin cesar sobre los comentarios de los mentores y la participación de los patrocinadores. La cabina era un hervidero de actividad mientras se comportaban todos como locos. Checaban las cámaras accionadas por control remoto antiguos, elementos fijos de cuando el estadio aún servía de escenario para competiciones deportivas. Checaban drones con capacidad para transportar los artículos de uno en uno. Utilizaban un sistema de reconocimiento facial para localizar a sus objetivos. Se había contratado para ejercer de presentador a el loco Fletcherman, con el éxito de sus entrevistas todavía reciente, respaldado por un puñado de reporteros de noticias del Capitolio. Coriolanus se emocionó al ver que su nombre, programado para las 8:15 de la mañana siguiente, hasta que Loco dijo: «Queríamos asegurarnos de que empezaras lo antes posible, antes de que tu chica estire la pata. Bueno, ya sabes». Se sintió como si alguien acabara de darle un puñetazo justamente en la boca del estómago. Livia era una resentida y la doctora Gaul estaba chiflada, por lo que había logrado convencerse a sí mismo para ignorar la certidumbre de ambas de que Lucy Gray no era rival para nadie. Pero, de alguna manera, las jocosas palabras del loco Flickerman le afectaron como no habían conseguido ninguna de ellas. Mientras regresaba al piso para prepararse en su última reunión con Lucy Gray, rumió la posibilidad de que al día siguiente, a esa hora, la muchacha podría estar muerta. Los celos de la noche anterior, provocados por el perdedor de su novio y el modo en que ella a veces le rodaba el protagonismo, se evaporarían. Se sentía inexplicablemente ligado a esa muchacha que había aparecido en su vida tan de repente y con tanto estilo. Y no solo los parabienes que Lucy Gray le había granjeado, le gustaba de verdad, mucho más que la mayoría de las chicas del Capitolio que conocía. Si sobreviviera, tan dulce que es decir la palabra sí. ¿Cómo podrían evitar mantener una conexión de por vida? Sin embargo, pese a todas sus palabras de ánimo, sabía que la suerte no iba a estar de su parte, y una pesada melancolía se abatió sobre él. Se tumbó en la cama al llegar a casa, temiendo el monumento de la despedida. Ojalá pudiera regalarle a Lucy Gray algo bonito con lo que expresar realmente la gratitud que sentía por todo lo que ella le había proporcionado. Un renovado sentido de su propia valía. Una oportunidad de volver a brillar. Una recompensa en el bolsillo. Y, por supuesto, su vida. Tendría que ser algo muy especial, preciado, algo suyo, no como las rosas, que en realidad eran de la abuelatriz, claro. Algo sobre lo que ella pudiese cerrar los dedos si las cosas salían mal en la arena, para recordarle que él estaba a su lado después de todo, algo que le permitiera consolarse, sabiendo
que no moriría sola.